molécula, específicamente en una bacteria, ¿verdad? Y pues estos conceptos, pues muchos de ellos ustedes ya los vieron en una clase de biología celular, y pues todos ustedes van a llevar una clase de biología molecular, en donde van a ver más en detalle cada uno de estos procesos. Entonces, mi objetivo aquí es nomás establecer ciertos tipos de principios que le permitan a usted entender cómo es que una célula transforma su información genética, cómo hereda su información genética y luego cómo expresa estos factores físico-químicos que en realidad son proteínas, ¿verdad? Que son las que van a, al fin y al cabo, son las que van a darle las características específicas, tanto estructurales como químicas a una bacteria, ¿no? Entonces, el lunes comenzamos a hablar sobre la replicación del ADN, ¿sí? Y pues todo ADN pues consiste de una doble hebra, ¿verdad? Tienes una hebra y habíamos visto que las hebras tienen sentido, es decir, por ejemplo, que este extremo nosotros conocemos como el 5', porque en este extremo pues nosotros tenemos un fosfato libre, ¿sí? En este extremo está el fosfato libre unido al carbono 5, por eso le llamamos 5', mientras que en este otro extremo, en el carbono 3, pues vamos a tener un OH libre. Y tiene este sentido porque todas las proteínas, toda la maquinaria que se encarga de leer el ADN, pues va a entender este sentido, es decir, va a entender, va a ubicar dónde está el OH libre, dónde está el fosfato libre y se va a mover en esta dirección, todos ellos. Muy bien, entonces nuevos aminoácidos van a ser incorporados a este extremo 3'. Entonces, si vamos a incorporar un nuevo nucleótido, pues se introduce aquí, en este extremo. Ahora bien, el ADN pues consiste de una doble hebra, ¿no? Por lo menos en células consiste de una doble hebra, y hay una hebra que es antiparalela. ¿Qué significa que sea antiparalela? Pues que la hebra es complementaria, pero viene en sentido contrario a la otra hebra. Entonces aquí tenemos el extremo 5', aquí está el fosfato libre, y mientras que en este otro extremo pues vamos a tener el OH libre en el extremo 3', ¿sí? Entonces, estas características del ADN pues, van a ser muy importantes para entender cómo es que fluye la información genética. Y el lunes comenzamos a hablar sobre cómo se replica este ADN. Y entonces, el ADN, la replicación del ADN sigue tres principios. Principio de la replicación semiconservativa es el primer principio. Dice que toda nueva hebra de ADN requiere de una hebra plantilla, o sea, el ADN no se puede sintetizar de la nada, tiene que tener una plantilla, y la plantilla pues es representada por una hebra vieja. Entonces imagínense que tenemos una hebra de ADN, una doble cadena de ADN, y entonces esta doble cadena de ADN, que representa el cromosoma de una bacteria, cuando esté listo para reproducirse, cuando la bacteria quiera replicarse, entonces lo primero que va a hacer es que se van a abrir estas dos hebras. Aquí tiene la hebra plantilla, esta hebra plantilla. Y entonces, ¿verdad? Estas dos hebras viejas van a servir como plantilla para que ahora sí, entonces vamos a incluir, vamos a añadir nucleótidos que sean complementarios, ¿verdad? A estas hebras viejas en este sentido. Entonces, siempre sentido 5', 3', sentido 5', 3', ¿sí? Y entonces, luego una vez que ya se forma, una vez que ya se complementan los nucleótidos, entonces vamos a tener una nueva copia de ADN, y cada copia de ADN va a consistir de una hebra vieja y también una hebra nueva. Por eso decimos que la replicación del ADN es semi-conservativo. Conserva la mitad de la hebra original. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. El segundo principio es el principio de la replicación, así se llama, principio
vamos a ver si puedo escribir acá. Por alguna razón, esto está. Se llama el principio replicación del DNA es bidireccional. Este principio dice, ¿verdad? Es así, dice, ¿verdad? Originalmente en una bacteria. En una bacteria, recuerden que el ADN está en una forma completamente compacta, así está este ADN, este cromosoma existe en forma compacta y a esta forma compacta nosotros le decimos súper enrollada. Está está hecho un espagueti, un relajo. Y lo primero que va a ocurrir acá, lo primero que tiene que ocurrir acá es que esta hebra de ADN tiene que relajarse. Y para relajarse en forma de un ADN que es circular, recuerden que el cromosoma de las bacterias es circular, para este proceso de relajación, las bacterias requieren de una enzima, o dos enzimas, mejor dicho, una enzima que se llama topoisomerasa o girasa. ¿Sí? Topoisomerasa en gran negativa, en gran positivas, girasa en gran negativas, no importa, pero ambas ¿cómo se llama? Enzimas son necesarias, estas van a catalizar la relajación del DNA antes de replicación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el ADN en forma relajada. ¿Sí? Y esto es importante que ustedes lo recuerden porque nosotros tenemos un medicamento que esencialmente va a inhibir a esta enzima. Medicamentos como por ejemplo ciprofloxacino, comúnmente llamada cipro en México. Entonces, ciprofloxacino lo que hace es que va a inhibir esta replicación, va a inhibir a estas enzimas y por lo tanto va a inhibir el proceso de relajación del ADN y por lo tanto la bacteria no se puede reproducir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Este es un antibiótico muy bueno, es un antibiótico de amplio espectro, muy poderoso. Luego vamos a ver, cuando regresemos de vacaciones, vamos a ver que existen algunas restricciones en cuanto a qué tipo de persona puede utilizarlo. Muy bien. Ok, entonces ya comenzó la replicación, el ADN se relajó y ahora está en estado circular, listo para la replicación. Y aquí es donde viene el segundo principio. El segundo principio dice que todo ADN, todo cromosoma tiene un origen de replicación. ¿Sí? Y esta es una secuencia específica. Generalmente nosotros dibujamos esta secuencia aquí, si este es un reloj, lo dibujamos aquí en el tiempo cero. Entonces, existe esta secuencia y que nosotros le vamos a llamar origen de replicación o simplemente ORI-R. Entonces, aquí está el origen de replicación. Y este origen de replicación, su función es que una vez que se relaja, unas enzimas llamada helicasa, se une al origen de replicación y rompe puentes de hidrógeno
Entonces, esencialmente van a venir una enzima, que es la enzima, ¿cómo se llama? Helicasa, y se va a unir acá, se va a formar una especie como de dona, y esta enzima lo que va a hacer es que se va a juntar con el origen de replicación, y entonces tiene la doble hebra, pero aquí está el origen de replicación, y esencialmente se junta a esta hebra, y se junta a esta doble cadena, perdón, aquí se junta, y luego lo que va a hacer es que la va a abrir. Se va a abrir esta doble hebra, ¿sí? Se abre esta doble hebra porque se rompen los puentes de hidrógeno entre nucleótidos complementarios, y entonces esta helicasa se forma, va a haber una helicasa en este extremo y va a haber una helicasa en este otro extremo, y entonces cuando se abre, entonces aquí están las helicasas que rompen estos puentes de sulfuro, y a este espacio abierto nosotros le conocemos como la burbuja de replicación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el primer sitio del cromosoma donde ocurre la burbuja de replicación es en el origen de replicación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Y ahora bien, aquí es donde viene el principio. Entonces, una vez que ya se abre la burbuja de replicación, una helicasa va a ir abriendo en este sentido y la otra helicasa va a ir abriendo en este otro sentido. Entonces lo que vamos a tener entonces, es que a medida que se va abriendo, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad?, de que esa burbuja de replicación pues va a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, a medida que se va abriendo, entonces se va abriendo acá y el otro se va abriendo en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces este cromosoma hacia aquí y este hacia acá. Entonces, a esto nosotros le conocemos como replicación bidireccional. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y una vez que llega, entonces, así como hay un origen de replicación aquí arriba, aquí abajo hay una secuencia terminadora, que es donde se termina de replicar. Entonces, una hebra se va reproduciendo en este sentido y la otra hebra en este sentido, y aquí es donde termina. Terminación. ¿Sí? Entonces, ya cuando ahí donde se termina, entonces ahí se van a separar las dos hebras y las dos nuevas copias de ADN. ¿Sí? Muy bien. El tercer principio es el principio más complicado. Y en realidad, mire, ni siquiera, nunca le voy, más que preguntarle algunas características de este principio, pues, porque usted lo tiene que ver en biología molecular y lo tiene que ver en biología celular, pues este principio es más complicado porque incluye cierto conocimiento de un montón de enzimas. El tercer principio dice que replicación del DNA es semi-discontinua. ¿Ok? Entonces, para entender la replicación del ADN y este principio de la replicación del ADN semidiscontinua, nosotros tenemos que irnos a enfocarnos en qué es lo que ocurre en cada uno de los extremos de la burbuja de replicación. Los dos extremos de la burbuja de replicación se conocen como replication fork en inglés, y en español se conoce como, ay, caray, ¿cuál es la palabra? Replication fork
¿Es tenedor, profe? ¿Perdón? No, pero tiene un nombre, llamamos horquilla, horquilla de replicación. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en uno de los dos extremos. Entonces va a haber una horquilla de replicación y va a haber dos horquillas de replicación. Nosotros nos vamos a enfocar en la horquilla de la derecha. Entonces imagínense, aquí tenemos una copia de ADN, este extremo, y ¿tiene acá? ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, okay. Ahí están las dos hebras de ADN. Entonces, aquí está la horquilla de replicación. El que va moviendo todo esto es una enzima en forma como de dona, que es la helicasa. Aquí está la helicasa. ¿Sí? La horquilla de replicación se va moviendo en este sentido. ¿Sí? Este es el sentido de replicación. Y entonces, es verdad, aquí lo que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? En realidad, y lo que usted, de nuevo, nunca le va a preguntar en el examen que me recuerde todos los puntos de la horquilla de replicación, pero usted tiene que saber, ¿verdad?, que las hebras son antiparalelas, es decir, que hay una hebra que tiene el extremo 5' y otra hebra acá que tiene el extremo 3'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir para replicar el ADN? Entonces, una vez que se abre el ADN, lo primero que va a ocurrir, número uno, ¿verdad? Lo primero que va a abrir, una vez abierta la horquilla de replicación, lo primero que tiene que ocurrir es que una enzima, la enzima llamada primasa, produce un segmento o un fragmento de ARN complementario a la hebra de DNA. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Hebra o este fragmento complementario a la secuencia de DNA, nosotros lo conocemos como un cebador. ¿Sí? Así se le conoce. Entonces, imagínense que aquí tenemos esta secuencia de DNA. Entonces vamos a dibujarla acá. Digamos que tenemos A, T, C, G, G, T, A, T, C, G, A, y etcétera. Entonces, complementario sería T, T, C, E, A, T, T, A, T, C, G, A, T. Entonces, note que cada uno de estos son complementarios. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? De acuerdo, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a producir un cebador que es complementario. La enzima va a venir al extremo. Recuerden que el ADN nuevo únicamente puede crecer extremo 5', 3'. Entonces va a producir un cebador aquí complementario a esta secuencia. Entonces va a producir un cebador que es uracilo. Y entonces aquí está el extremo 5'. Y luego va a producir un cebador complementario a este extremo 5', uracilo, perdón, adenina, uracilo. ¿Sí? ¿Estamos? Este es un cebador. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. La función de este cebador, es que el cebador esencialmente lo que provee es un grupo OH
al cual se le van a ir añadiendo un grupo OH al cual se le van a ir añadiendo nuevos nucleótidos, como le había comentado. Entonces, ya una vez que la enzima primasa produce este cebador, entonces lo segundo que ocurre es que la polimerasa, ¿verdad? Añade la enzima que se llama DNA polimerasa, DNA polimerasa, añade nuevos nucleótidos, ¿verdad? Al extremo 3'. ¿Sí? Entonces, va a venir, ahora sí, va a venir la polimerasa, se va a poner acá, ¿verdad? Y entonces va a ir añadiendo nuevos nucleótidos complementarios a esta secuencia. Entonces aquí pues, va a añadir aquí una citosina, aquí va a añadir una guanina, aquí una guanina, aquí una timina, aquí una adenina, ¿verdad? Una timina, una citosina, una guanina. Y entonces note que esta nueva hebra viene en este sentido. ¿Sí? Está creciendo en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Dígame. Entonces el cebador es como que le indica a la ADN polimerasa dónde comenzar a agregar los nucleótidos. Perdón, o sea, ¿cómo lo indica? ¿Cómo se llama? Las polimerasas tienen un magnesio y este magnesio está unido por dos aspartatos. Entonces, ese magnesio lo que hace es que se fija dónde están los fosfatos. ¿Sí? Entonces, el magnesio es un catión bivalente, ¿verdad? Y los fosfatos tienen carga eléctrica negativa. Entonces, si ¿cómo se llama? Digamos que este extremo de acá, digamos que este nucleótido, este extremo de acá está el fosfato y aquí está el OH, entonces el magnesio está coordinándolo así. ¿Sí? Sí, profe. Pero yo me refería a que como que el cebador es como su punto de inicio, donde empieza la polimerización de los nucleótidos. Porque la hebra, cuando está sola, las polimerasas son como, es que las polimerasas parecen como una mano, de hecho tienen la forma como de una mano, ¿sí? Así, literalmente. ¿Sí? Y en este extremo de acá hay un agujero. Bueno, en este extremo de acá hay un agujero y entonces la hebra sencilla, la hebra va a cruzar así. ¿Sí? Entonces se va a ir, esta es la hebra plantilla y entonces los nuevos nucleótidos van, entonces lo primero que tiene que identificar es cuál es el extremo 5', dónde está el fosfato y organizarlo de esta forma. Aquí está el grupo OH. Y entonces los nuevos nucleótidos se incorporan precisamente acá. Entonces aquí se van incorporando los nuevos nucleótidos. Y entonces van a venir aquí y entonces digamos, si aquí hay una adenina, entonces el nuevo nucleótido complementario va a ser una timina. Entonces de este otro extremo pues va a estar la cadena doble. ¿Sí? Y se va a ir deslizando de una forma bien rápida. ¿Sí estamos? Hay un montón de detalles ahí por el funcionamiento de estas polimerasas, porque pues tienen que coordinar los fosfatos, tienen que ordenarlo exactamente donde tiene que ir, luego tienen que utilizar la energía, porque los nucleótidos vienen en forma trifosforilada, entonces vienen en forma de adenosín trifosfato, vienen en forma de guanosín trifosfato, viene en forma de citosina trifosfato, y ¿cómo se llama? Y timina trifosfato, y luego entonces la ruptura de ese enlace químico entonces va a producir
energía para que se vayan incorporando estos a la nueva cadena. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya una vez que se abrió, entonces esta cadena se va moviendo en este sentido, mientras que la otra polimerasa va a estar aquí, y entonces va a ir incorporando nucleótidos en este sentido. Entonces, aquí en este extremo, va a ir citosina, guanina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina y timina, y este va a ir en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Sí, profe. entonces el cebador nada más es al principio, ¿verdad? El cebador nomás es el principio. Y Ok, gracias. la polimerasa lo que hace es que utiliza el alcohol del extremo OH para incorporar nuevos nucleótidos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, entonces miren, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Si se fijan, hay una hebra, la hebra de abajo, una hebra nueva se extiende en la misma dirección de la helicasa. ¿Sí? Esta hebra de acá. Esta hebra de acá se va extendiendo en la misma dirección de la helicasa. A esta hebra se le conoce como la hebra adelantada. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. La otra hebra nueva se extiende en sentido contrario a la helicasa. Esta hebra de acá. Note que esta va en esta dirección y la helicasa va en esta dirección. A esta hebra se le conoce como la hebra retrasada. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Vamos bien? Entonces, esta es la hebra adelantada y esta es la hebra retrasada. Es con ese concepto. Es con ese, ¿verdad? Creo, ¿no? O es Z. Ya ni recuerdo. Bueno, Con ese, profe. sí, es con ese. Sí. Se ve rara con Z. Ok, muy bien. Entonces, ¿vamos bien hasta este momento? Sí, profe. Sí, Ahora profe, bien, gracias. ¿qué va a pasar cuando se abra a partir de acá? En el momento en que se abre esto, entonces mire, voy a borrar esto de aquí. Entonces, en el momento en que la helicasa sigue abriendo, ¿no? La helicasa sigue abriendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que se abra la derecha? Entonces, en el momento en que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, se abre nuevamente, entonces estaba así, ahora se abrió en este sentido, hacia la derecha. Aquí sigue estando la helicasa aquí, se está moviendo en este sentido. Y ahora únicamente voy a dibujar el cebador en verde. Aquí está el cebador. Está el cebador aquí. Este es el cebador. Y aquí estaba el cebador anterior. Y en este está la hebra retrasada, en este sentido. Mientras que la otra hebra se está moviendo en este sentido. Esta hebra de acá se está moviendo en el mismo sentido de la helicasa.
Entonces, esta hebra, cada vez que se abre hacia la derecha, esta hebra adelantada es continua. Hebra adelantada se extiende de forma continua. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Pero note qué va a pasar con la hebra retrasada. Con la hebra retrasada, ahora hay que de nuevo, cada vez que se abre esa lecha, va a venir una primasa y tiene que producir otro cebador en este extremo. ¿Sí? Entonces, y luego, entonces, una vez que ya produce el cebador, ahora viene la polimerasa y lo extiende en este extremo. ¿Sí? Entonces, la hebra retrasada es discontinua. La nueva hebra retrasada es discontinua. ¿Sí? Porque hay cebadores en cada uno de estos temas. Estos segmentos, a este segmento de acá y a este segmento de acá, en la hebra discontinua, se les conocen como fragmentos de Okazaki. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Entonces, fíjense bien, en la replicación, el tercer principio dice que la replicación del ADN es semidiscontinua. ¿Por qué? Porque la hebra adelantada es continua, mientras que la hebra retrasada es discontinua y juntos entonces constituyen este principio de la replicación semidiscontinua. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Pues mire, hay un video, permítanme a ver si lo encuentro, de cómo ocurre la replicación. Lo he visto en Facebook, pero no lo he visto en YouTube, pero déjenme ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver para que va viendo cómo es que en realidad está ocurriendo todo esto. Okay, DNA replication. Acá ven. Okay. Entonces, muy bien. Creo que hay otro video mejor, pero pues este lo va a armar. Entonces, compartir. Incluir sonido. Okay. No se puede. Leerla con... Ah, es que está en... No necesita el sonido, chicos, entonces lo voy a dejar así sin sonido porque no me... Como tengo los audífonos inalámbricos, entonces no me permite compartir sonido. Entonces, vamos acá. Y está viendo video. ¿Todo el mundo ve el video? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, aquí está la bacteria. Este es el ADN bacteriano. ¿Sí? Entonces, son dos hebras complementarias. Recuerde que el cromosoma es circular. ¿Sí? Y entonces, aquí es el origen de replicación. ¿Ok? Origen de replicación. Origen de crecimiento. Vienen ¿cómo se llama? Me imagino que estas representan la topoisomerasa. ¿Verdad? Y entonces estas van a unirse al origen de replicación. Y una vez que eso ocurre, entonces se dobla esto y ahí es donde se va a abrir inicialmente. Medio lentito. Y ahí vienen las helicasas.
Entonces, son dos helicasas, ¿verdad? Dos helicasas que se van a ir a ¿cómo se llama? A unir al origen de replicación del ADN. Y ahí están. Se van a introducir como una dona. Muy bien. Y entonces ahí están ya las dos helicasas. Y entonces se van a abrir. Recuerden que una se va a abrir en sentido derecho y el otro en sentido izquierdo. Entonces ahí se producen los dos replication fork o la horquilla de replicación. Entonces note que una helicasa se está moviendo en un extremo hacia el otro. Ahí viene la primasa. Y esta va a producir un cebador. ¿Sí? Es un primer, ¿verdad? Y lo que el primer va a dar es un extremo 8', un extremo 3', un alcohol en el extremo 3', y la polimerasa pues va a añadir nucleótidos en ese extremo. Entonces ahí viene la polimerasa. Como he dicho, el complejo de la polimerasa. Son dos, uno en cada una de las horquillas. Entonces viene uno en este sentido y el otro en otro sentido. Y recuerden que la dirección de síntesis es 5', 3'. Entonces, uno se está moviendo en sentido contrario a la horquilla de replicación. ¿Sí? Entonces, miren, de abajo, note que el de abajo es forma discontinua, mientras que el de arriba, el leading strand que dice allí, está en forma adelantada. Y recuerden entonces cada uno de los segmentos en la línea discontinua, pero entonces va a ir, ¿cómo se llama? En forma continua o en forma discontinua. Entonces, hay una hebra que está en forma continua y hay una hebra que viene en forma discontinua. La hebra que viene en forma discontinua pues produce estos segmentos que se llaman segmentos de Okazaki. Entonces, cada uno de estos segmentos de acá es un segmento de Okazaki, este de acá, ¿verdad? Y este de acá. ¿Sí? Bueno. Hay un video que está mejor que eso, porque el otro está mejor estructurado. Déjame ver si lo encuentro. Este de aquí. Este de aquí. ¿Sí? Entonces, este de aquí sí tiene toda el ADN. Entonces, es una célula, pero es lo mismo. Este es como se ve el ADN, la doble hebra de ADN, y entonces en medio están las bases nitrogenadas que forman, ¿no?, este complejo. Aquí está. Y entonces, ¿cuándo la célula se va a replicar? Entonces, cuando la célula se replica, entonces ahí está. Entonces, note que aquí está la burbuja de replicación y una hebra se está moviendo de forma continua y la otra hebra está en forma discontinua. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Todo eso. Bueno, entonces, así es como ocurre, chicos. Entonces, de nuevo, la idea no es que usted recuerde todo esto, pero simplemente que recuerde de cómo se llama, de que
pues el ADN sigue ciertos principios, ¿verdad? Y estos principios son, digamos que universales, ¿verdad? Para todo organismo. Y los tres principios, pues es principio de la replicación semiconservativa. Cada nueva hebra de ADN conserva una hebra original y una hebra nueva. Segundo es que la replicación del ADN es bidireccional. Cuando la helicasa se une a un punto que se llama el origen de replicación, y existen dos complejos de helicasa que están en los extremos de esta burbuja de replicación, y la burbuja de replicación se va a ir extendiendo hacia la derecha y hacia la izquierda, y el tercer principio dice que la replicación del ADN es semidiscontinua, porque de las dos, como el ADN únicamente puede crecer en sentido 5', 3', una de las hebras va a ser continua, la hebra adelantada se va a ir extendiendo en la misma dirección de la helicasa, por lo tanto no necesita nuevos cebadores cada vez que se abre, mientras que la otra hebra sí es discontinua porque cada vez que se abre la hebra plantilla, entonces significa que hay que poner otro cebador. Entonces la hebra discontinua está fragmentada y estos fragmentos les conocemos como fragmentos de Okazaki. Entonces, una hebra es continua, la otra hebra es discontinua y por lo tanto la replicación del ADN es semidiscontinua. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe, Dígame. ¿qué sucede cuando la ADN polimerasa alcanza un cebador? Entonces ahí para. Luego hay que eliminarlos. Luego, no le dije, pero luego lo que va a hacer es que va a venir una enzima que elimina este cebador, y luego va a venir una polimerasa que lo va a llenar estos espacios. Entonces va a llenar aquí y va a unir este extremo con este extremo, y luego va a unir este extremo con el siguiente extremo. Es una enzima que se llama ligasa. Pero eso es más allá de lo que nosotros podemos ver aquí en microbiología, porque tendría que explicarle un montón de funciones de biología molecular. ¿Sí? Pero sí, el primero que hace es eliminar el cebador, porque está hecho de ARN, y luego colocar aquí una copia de ADN, y luego hay una enzima que liga el OH con el fosfato, y ya, los uno. Sí, profe. Sí, he visto que la misma ADN polimerasa degradaba el cebador y eso, que había una enzima, la ligasa, que unía los fragmentos, pero Sí, sí. no sabía Pero, la existencia de la otra. hasta después, porque nosotros sí podemos, o sea, si agarramos una célula que está replicando, nosotros sí podemos separar estos fragmentos de Okazaki, lo que significa que no es de forma continua, ¿no? Que hay que primero va a ir extendiéndose y luego va a remover estos cebadores y luego entonces les va a incluir nuevos fragmentos de ADN. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Lo que se conoce como la replicación del cromosoma bacteriano. Y entonces aquí en la presentación pues van a venir un montón de puntos, ¿verdad? De las funciones de algunas de las enzimas, etcétera, ¿verdad? Y cómo se va abriendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre replicación del ADN antes de continuar? Muy bien. El segundo, entonces nosotros ya sabemos entonces que la célula, ¿verdad? Cada vez que se divide, entonces si esta bacteria se va a dividir, entonces lo primero que tiene que hacer es replicar su cromosoma. Y ya acabamos de ver todos los principios de cómo se replica su cromosoma. Y estos cromosomas pues son idénticos porque las bacterias no tienen reproducción sexual, siempre es asexual. Ahora bien, esto se llama la replicación del ADN. Lo segundo, la forma como fluye la información genética, el segundo flujo de la información genética es lo que nosotros conocemos como la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Pues la transcripción, en palabras, ¿cómo se llama? Sencillas, nosotros podíamos definir a la transcripción como el proceso de copiar la secuencia de DNA de un gen
en forma de una molécula complementaria de ARN. ¿Sí? Entonces, en el segundo forma, cómo fluye la información genética, entonces nosotros tenemos una molécula de ADN. Esta es una molécula de ADN. ¿Verdad? Esta molécula de ADN contiene la secuencia genética de un gen y entonces aquí va a venir una enzima. Entonces, de nuevo, igual se va a abrir esto. Se va a abrir el gen. ¿Verdad? Y va a venir una enzima que se llama, la enzima que se llama ARN polimerasa. ARN polimerasa. Y esta ARN polimerasa lo que va a hacer es que va a copiar el ADN, pero en forma de una molécula de ARN. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Existen 3 tipos de ARN. Entonces, existe un ARN que se llama ARN mensajero, otro tipo que se llama ARN ribosomal y otro tipo que se llama ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Sí, profe. Y a este proceso nosotros le conocemos como la expresión de los genes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? sí, profe. Ahora bien, la transcripción, lo otro que usted tiene que hacer es que la transcripción, los genes se transcriben en respuesta a un estímulo o necesidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Profe, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las vacunas de ARN mensajero, ¿verdad? ¿De qué, perdón? Las vacunas que Ajá. tienen ARN mensajero. Ujú. Sí, la vacuna del COVID, la de Pfizer, tiene esto. Ajá. Sí, sí. Pero en este caso, compañero, lo que yo me refiero es que recuerden que una bacteria tiene 3000 genes, ¿verdad? 3000 genes. Pues una bacteria. Algo tan chiquito tiene 3000 genes. Entonces, únicamente va a producir un gen en función de un estímulo. Entonces, imagínense que este es el cromosoma. ¿Sí? Entonces, este es el cromosoma y recuerden que está en forma compacto. Entonces, imagínense, por ejemplo, digamos, por ejemplo, ¿verdad? De que esta bacteria pues no tiene glucosa, no hay glucosa. Pero sí hay lactosa, ¿verdad? Lactosa es el azúcar de la leche. Lactosa es un disacárido. Sí, que está hecho de galactosa más glucosa. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, si este es digamos que esta es la necesidad, entonces la célula necesita una fuente de carbohidratos. No hay glucosa, pero lo que sí hay es galactosa. Entonces, lo que la célula tiene que hacer, ¿verdad? Es tres cosas. Tiene que, en este caso, entonces tiene que, número uno, expresar genes de transporte de lactosa, ¿verdad? También tiene que expresar genes de digestión para digestión de lactosa. ¿Sí? Tiene que expresar una proteína que se llama, esencialmente una proteína que se llama beta galactosidasa. Y esta beta galactosidasa, esencialmente lo que va a hacer es que va a romper este enlace. ¿Sí? Y entonces va a digerir la lactosa en galactosa y glucosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí, profe, disculpe. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. a la expresión génica se le puede definir también como la producción de moléculas a partir de del ácido desoxirribonucleico. Exactamente, sí. Es lo que digo, o sea, yo lo puedo definir de forma sencilla. La expresión de un gen vivo es el proceso de copiar una secuencia de ADN de un gen en forma de una molécula complementaria de ARN, que puede ser una molécula de ARN mensajero, ARN ribosomal o ARN de transferencia. Ahora bien, la expresión de los genes se transcriben únicamente en función de un estímulo, es decir, que los genes son controlados. La expresión génica es controlada. ¿Sí? La expresión génica es controlada para evitar pérdida innecesaria de energía. Entonces, los genes, por ejemplo, si aquí está un gen, digamos que aquí está un gen que expresa a la enzima galactosidasa, y el otro gen que expresa a la enzima permeasa, una enzima que se llama permeasa. Entonces, estos genes, ¿verdad? Va a producir una proteína que es un transportador de lactosa. Aquí va a venir la lactosa. Y este transportador lo que va a hacer es que va a transportar la lactosa, ¿verdad?, al interior, y una vez que está aquí adentro, entonces la galactosidasa pues va a digerir, que es donde entra la galactosidasa, y digiere esto en galactosa más glucosa. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Sí, profe, sí. Pero estos dos genes, chicos, estos dos genes únicamente se expresan, estos dos genes solamente se expresan porque hay una necesidad. Y la necesidad es que no hay glucosa, pero sí hay lactosa. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿alguien aquí es intolerante a la lactosa? ¿Nadie? ¿No? Yo creo que no, profe. Todo el mundo puede tomar leche, pero ¿conocen a alguien que es intolerante a la lactosa? Sí, profe. Sí, profe. Yo sí. Okay.
Sí, Este, profe, yo no. ¿Sí conoce a alguien que es intolerante a la lactosa? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué le pasa si consumen leche? Se les inflama el estómago. Ajá. ¿Y por qué creen que se le inflama el estómago? Pues porque no hay esa enzima que pueda degradar la lactosa. O sea, yo no puedo degradar la lactosa, ¿verdad? Entonces, si yo no lo degrado, entonces la lactosa llega hasta el colon, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el colon? ¿Mm? ¿Se produce ácido láctico? Exactamente, ¿verdad? O sea, en el colon yo tengo bacterias que sí tienen la enzima galactosidasa. Entonces, las enzimas de las bacterias, entonces si yo no lo digiero, porque no tengo la capacidad de producir galactosidasa, entonces cuando llega al intestino grueso, las bacterias van a digerir esa lactosa y van a, ¿cómo se llama?, a liberar galactosa más glucosa y luego van a fermentar, como dice su compañera, van a fermentar la lactosa, porque recuerden que las bacterias del colon, nosotros le llamamos, ¿verdad?, bacterias coliformes, y esas bacterias coliformes se caracterizan porque fermentan la lactosa. Entonces, estas atraen la lactosa y luego la fermentan, liberan un montón de ácido láctico. Ese ácido láctico es lo que le produce la irritación del colon. Entonces, su colon se empieza a irritar porque hay mucha acumulación de ácido ahí en el colon y le puede provocar una diarrea. Y aparte, pues el abdomen pues parece que se le infla porque hay también producción de gases. ¿Sí? ¿Sí estamos? De acuerdo, profe. Pero fíjense que esta bacteria del colon, si usted no le da lactosa, por ejemplo, si usted no consume lactosa, ¿verdad? Si no consume lactosa, o si en lugar de lactosa ya llega en forma de glucosa y ¿cómo se llama? Y galactosa, entonces no hay ningún problema porque entonces esas bacterias no pueden producir las enzimas para digerir la lactosa. ¿Sí? Entonces, el punto al que yo voy es que la expresión de estos genes es condicional, es controlada. Ahora bien, ¿cómo es que los genes son controlados? Bueno, para entender cómo los genes son controlados, nosotros tenemos que entender que los genes tienen varias regiones. Entonces el gen, entonces imaginen que este es un gen. ¿Sí? Y el gen, pues tiene varias secciones. Tiene un segmento que se le conoce como el segmento codificador o la secuencia codificadora. Secuencia codificadora de proteína. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. A esa secuencia codificadora de proteína nosotros también le conocemos como un cistrón. Y un cistrón, pues es una secuencia de marco abierto de lectura, es decir, que tiene una secuencia que comienza con un codón inicial, codón inicial, y luego tiene una secuencia de nucleótidos, nucleótidos, hasta que termina con uno de 3 codones terminales. Codón terminal. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Siempre va a ser esa secuencia, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Siempre va a ser esa secuencia. Sí, más o menos. En bacterias puede cambiar. El 96% de los casos es un codón ATG, pero también tenemos GTT, GTT y también tenemos otros codones. Entonces, pero por lo general es ATG.
¿Sí De estamos? acuerdo. Entonces, esta es la parte que se va a, vamos a producir un transcrito, ¿verdad? A-U-G, U-A-A. Entonces, esto es el ARN mensajero, y luego el ribosoma pues va a convertir esto, lo va a convertir en una secuencia de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí va a poner una metionina, y este aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, etcétera, 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 hasta que termina esto, y esto se va a plegar en forma de una proteína. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora bien, pero el ADN, el gen es más que una secuencia codificadora. Aparte de eso, el gen, aquí en este extremo, aquí está el extremo 5', el extremo 3'. En este extremo de acá, el gen tiene una secuencia que se llama secuencia promotora. Y esta secuencia promotora, promotora o regulatoria del gen. Pero esta es la que actúa como un switch, actúa como switch para controlar la expresión del gen. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, esa secuencia promotora consiste de dos elementos. Un elemento que se le conoce como la caja tata, y otro elemento que se le conoce como la secuencia menos 35, así se le conoce. Y estas dos secuencias, fíjense que cuando están así abiertas, ¿verdad?, están en forma off. ¿Sí? Así como está ahí, están en forma off, o sea, están en forma apagada. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay algún tipo de impulso, de algún estímulo, lo que el estímulo va a causar es que se le unan unas proteínas que se llaman factores sigma. Entonces, unos factores sigma, estas proteínas que se llaman factores sigma, cuando hay un estímulo, va a causar que estos factores sigma se le unan a esta secuencia promotora. Entonces, va a haber un factor sigma acá y un factor sigma acá. Entonces, cuando hay un estímulo, el factor sigma se une a promotor. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. yo sé, chicos, que ya están, yo sé que ya se están preparando mentalmente para vacaciones, pero necesito que estén conmigo por los próximos 40 minutos, ¿eh? Porque pues sí es medio pesadito, pero sí necesito de que usted se vaya de vacaciones, por lo menos entendiendo cómo fluye la información genética de una bacteria. Entonces, hay un estímulo. Entonces, la bacteria no tiene glucosa, pero la bacteria tiene lactosa. La bacteria tiene que producir una proteína que se llama galactosidasa. Entonces, el estímulo, lo que va a ocasionar el estímulo es que la secuencia promotora se abra
y cuando la secuencia promotora se abre, se le unen estos factores sigma. Una vez que se le une el factor sigma, entonces aquí sí, ahora sí viene la enzima que se llama ARN polimerasa, entonces se viene y se une a estos factores sigma. Entonces aquí viene la enzima ARN polimerasa. ¿Sí? Y entonces esta enzima ahora sí va a, ¿cómo se llama? A empezar a copiar el ADN en forma de una molécula de ARN. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Ahora bien, entonces la otra, entonces, esta se llama la secuencia promotora. Entonces, la secuencia promotora sirve para indicarle a las polimerasas, ARN polimerasas, primero, qué tipo de gen se tiene que expresar y luego en dónde se tiene que expresar ese gen. ¿Sí? ¿Estamos? Lo otro es que aparte de la secuencia codificadora, entonces aquí tenemos la secuencia codificadora, desde aquí hasta acá. Esta es la secuencia codificadora, esta es la secuencia promotora. Aparte de eso, los ARN mensajeros, si van a ser transcritos, o perdón, traducidos en forma de proteína, y esta secuencia también tiene que tener un elemento que se le conoce como, un elemento acá, que se le conoce como la secuencia de reconocimiento del ribosoma o secuencia Shine del Garno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y esta secuencia, chicos, se va a transcribir como parte del ARN mensajero, entonces para que el ribosoma lo identifique. ¿Sí? Entonces, el ribosoma tiene que tener esa secuencia para que identifique a ¿cómo se llama? A este ARN mensajero. Entonces, a esa secuencia se le llama Shine del Garno. Y entonces, ¿verdad? Cuando el ARN polimerasa, pues cuando el ARN polimerasa lee este gen, entonces acá está la secuencia RBD, Ribosome Binding Site, o sitio de unión del ribosoma. Entonces el ARN polimerasa entonces va a moverse hacia la derecha y va a empezar a copiar a partir de acá. Entonces, va a copiar una molécula que incluye a esto, lo va a copiar en forma de ARN y entonces la nueva molécula va a tener el ARN mensajero. Sí, va a tener la secuencia AUG, va a tener la secuencia UAA, este es el cistrón. ¿Sí? Pero aparte de esa secuencia, pues también va a tener esta secuencia de acá, que es la secuencia Shine del Garno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? ¿Y para qué sirve esa secuencia? Pues para que el ribosoma va a venir, cuando sale transcrito, ahora sí, el ribosoma, entonces esta secuencia del Garno va a permitir que el ribosoma se una aquí. Entonces aquí va a venir el ribosoma y acá la subunidad menor, perdón, la subunidad menor se le va a unir acá y entonces, ¿verdad?
Una vez que se une esta subunidad menor, se une a la secuencia Stein-Delgarno, y luego esta subunidad menor se va a mover a la derecha hasta que encuentre el codón inicial. Y entonces, la secuencia Stein-Delgarno permite la unión de la subunidad menor del ribosoma a el ARN mensajero. ¿Sí? Para eso sirve. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, todo gen tiene que tener, número 1, un promotor, que es un switch que está en modo off y en modo on, dependiendo de la necesidad. Tiene que tener la secuencia Stein-Delgarno. Y tiene que tener la secuencia codificadora. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, profe. Entonces la transcripción empieza desde la secuencia Stein-Delgarno. De hecho, a la izquierda todavía comienza más. Todavía hay un poquito más de secuencia adicional. Ah, ok. Sí, pero tiene que por lo menos tiene que incluir la secuencia Stein-Delgarno. Si no incluye la secuencia Stein-Delgarno, el ribosoma no lo puede leer. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Ok? A este ARN mensajero, nosotros le conocemos también como un transcrito. Así se le conoce. El otro nombre, o transcrito. Entonces, el transcrito, un ARN mensajero tiene que incluye al cistron, la secuencia codificadora, más la secuencia Stein-Delgarno. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí están los distintos tipos de ¿cómo se llama? De secuencia, bla, bla, bla. Aquí está el proceso, cómo ocurre toda la replicación. Y lo último que yo necesito comentarle es que los genomas de procariotes son muy compactos en el sentido de que tienen una altísima densidad de genes. De hecho, la mayoría de los genes se expresan de forma policistrónica. ¿Qué significa eso? Que en una región del cromosoma, nosotros vamos a tener 3 genes, ¿verdad? 3 genes. Aquí, por ejemplo, este gen que expresa galactosidasa, este gen que expresa el transportador de galactosidasa, y este gen que expresa la transacetilasa, que es una modificadora de ese lactosa o galactosa. ¿Sí? Ahora bien, y como les comentaba ahorita, todo gen tiene que tener una secuencia Stein-Delgarno y tiene que tener una secuencia regulatoria o promotora. Pero en las bacterias, lo que hacen las bacterias es que, como dice, mire, para que yo tenga la capacidad de procesar lactosa, tengo que tener esta proteína, tengo que tener esta proteína y tengo que tener esta proteína. Por lo tanto, las 3 proteínas tienen que expresarse de forma simultánea.
para ahorrar espacio y para ahorrar energía. Por lo tanto, lo que las bacterias hacen es que, ¿cómo se llama? Los genes que producen esas proteínas se encuentran en forma compacta en una región del cromosoma, y estos tres genes, ahora, estos tres genes de aquí, perdón, estos tres genes de aquí van a ser controlados por una sola secuencia promotora. Entonces, este promotor va a controlar a este gen, este promotor va a controlar a este gen, y este promotor va a controlar la expresión de este otro gen. Y es todavía más compacto en el sentido de que como los tres genes tienen que expresarse de forma simultánea, entonces lo que las bacterias hacen es que expresan un solo transcrito que incluye a la información de los tres genes. Es decir, que el transcrito no solamente incluye la secuencia de Chain-Delgarno, sino que incluye 3 histrones. Entonces, a este transcrito o a este ARN mensajero se le conoce como un ARN mensajero policistrónico. ¿Por qué? Porque codifica a más de 2 proteínas. ¿Sí? Profe, ¿eso solo lo hace la bacteria o también nosotros? No, nosotros no hacemos eso. Nosotros más bien al contrario, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Regiones, pero larguísimas para regular el gen. No solamente las bacterias pueden hacer esto. De acuerdo, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería entonces una secuencia policistrónica? Entonces, una secuencia policistrónica pues va a tener, fíjese, mire, va a estar así. Entonces, el transcrito, el ARN mensajero policistrónico, ¿verdad? Pues va a tener, aquí está la secuencia Chain-Delgarno. Entonces le voy a poner secuencia RPD indica Chain-Delgarno. Y entonces el gen va a estar así, entonces va a tener una secuencia de Chain-Delgarno, RBD, y luego va a tener una secuencia, el codón inicial, ¿verdad? Del primer cistrón, y luego el codón terminal, ¿verdad? Del primer cistrón. Y entonces este es cistrón 1. ¿Sí? Y este está unido al siguiente, que entonces AUG, ¿verdad? UAA, cistrón 2. Y luego cistrón 3. ¿Sí? ¿Estamos? Y esto nosotros le dimos entonces que es un transcrito o un ARN mensajero policistrónico. Y esto únicamente ocurre en la bacteria. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Disculpe, profe, ¿podría repetir qué es lo que ocurre solamente en las bacterias? Es que solo las bacterias producen ARN mensajeros policistrónicos. Nosotros, cada gen es un cistrón y cada transcrito es un cistrón. Pero en las bacterias tienen transcritos, tienen ARN mensajeros que tienen no un cistrón, sino que 3 cistrones. Hay unos que tienen hasta 8 distintos cistrones. Y luego el ribosoma en las bacterias, el ribosoma entonces el ribosoma se va a unir acá. Y entonces tiene que convertir este cistrón, lo va a convertir en la proteína 1. Y luego se va a mover a este aquí y va a convertirlo en la proteína 2.
y este de acá en la proteína 3. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ok. Entonces, hablando de eso, entonces, ahora vamos a hablar entonces del proceso de este proceso de convertir el ARN mensajero a una proteína que se conoce como la traducción. ¿Sí? La traducción, ¿verdad? Entonces recuerden que la traducción es la síntesis de un polipéptido, o sea, una secuencia de aminoácidos, utilizando como molde una molécula de ARN mensajero. Y recuerden que el ARN mensajero puede ser monocistrónico, es decir, que codifica una sola proteína, como en los eucariotes, o puede ser monocistrónico o policistrónico en el caso de los procariotes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, es que me pareció que le había dicho a la compañera que lo de los policistrones también ocurre en eucariotas. No, los policistones no ocurren en eucariotes, solamente en procariotes. Ah, ok. ¿Ok? Gracias. La traducción es catalizada por este complejo de proteínas y ARN que se conoce como el ribosoma. El ribosoma bacteriano pues tiene un tamaño de coeficiente de sedimentación de 70 y está formado de dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Aquí está la subunidad mayor. Y aquí está la subunidad menor. ¿Sí? ¿Estamos? El ARN mensajero se va a mover entre los dos. Entonces, ahí está el ARN mensajero. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces veamos cómo va a ocurrir la traducción. La traducción va a ocurrir en tres pasos. Primero, iniciación, elongación y terminación. Entonces, estos tres pasos van a ser ejecutados en forma simultánea. Entonces, lo primero que va a ocurrir, lo primerito que va a ocurrir es la traducción. ¿Verdad? Número 1, ¿verdad? El primer paso es la iniciación. Iniciación. Y entonces, lo primero que va a ocurrir en la iniciación es que subunidad menor menor del ribosoma reconoce a la secuencia Shine-Delgarno del transcrito, o sea, ARN mensajero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí tiene entonces, la secuencia de Shine-Delgarno. Imaginen que esta es la secuencia de Shine-Delgarno. Esta es secuencia Shine-Delgarno. Y entonces, aquí hay nucleótidos, nucleótidos. Y luego aquí está AUG, que es el codón inicial. Y luego N, nucleótido. Aquí está el resto del transcrito. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo primero que va a ocurrir es que esta unidad menor, entonces reconoce esta secuencia. Entonces, aquí está la unidad menor, reconoce esta secuencia. Si no la reconoce, no se puede unir al ARN mensajero.
Entonces, número 1, reconoce esto. Número 2, ¿verdad? Una vez que lo reconoce, número 2, una vez que lo reconoce, entonces la subunidad menor, su unidad menor, se desliza, ¿verdad? O se mueve, mejor dicho, se mueve a lo largo del ARN mensajero hasta encontrar el codón inicial. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, primero se une acá, reconoce esta secuencia, y número 2 se va a mover hasta que encuentra el codón inicial. ¿Sí? Sí, profe. Pero este está muy feo. Que encuentra el codón. ¿Sí? ¿Ya estamos? De acuerdo, ¿Sí? profe. Una vez que encuentra el codón inicial, entonces el codón inicial generalmente es AUG. Generalmente digo porque en bacterias puede ser otro codón. Y una vez que ya lo encuentra, entonces ahora sí, el tercer paso de la iniciación es que la subunidad mayor, se une al complejo. Y entonces, ahora sí, entonces viene la subunidad mayor, ya una vez que está aquí, entonces la subunidad mayor, entonces se va a unir acá. ¿Sí? ¿Listo? A ver. Muy bien, permítame. Ven, ven, son chiquitas. Ay, 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 ay. Hola. ¿Ya comió? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ay, chiquita. Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ahora bien, profe. Sí, profe. entonces, el segundo paso, ¿verdad? Ya una vez que ya está, ¿cómo se llama? Ensamblado todo el complejo del ribosoma, entonces, ahora sí, ¿verdad? La unidad mayor se une acá y ahora sí va a comenzar la segunda fase, que es la fase que llamamos elongación. Fase 2, que es elongación. Entonces, la elongación requiere de, ¿cómo se llama? Requiere de el ingreso de ARN de transferencia que carga a un aminoácido. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para entender cómo es que esto va a ocurrir, entonces nosotros tenemos que entender la estructura de un ARN de transferencia. Un ARN de transferencia es una molécula de ARN y esta molécula de ARN pues tiene la estructura como de una hoja de clavel. Sí, tiene una hoja de clavel con estos tres extremos. Muy bien. La secuencia de ARN de transferencia pues consiste de 70 a 80 nucleótidos y esta secuencia pues tiene una estructura secundaria. Note que estos nucleótidos de acá se unen acá, estos nucleótidos de acá se unen acá y estos nucleótidos de acá y estos nucleótidos de acá son complementarios, se unen por complementariedad y forman esta estructura tridimensional que parece como la forma de una T. Ahora, entonces, en esta estructura, una vez que se pliega el ARN de transferencia, entonces en este extremo de acá, aquí es donde se une el aminoácido. Entonces, aquí vamos a tener a un aminoácido, ¿verdad? Por ejemplo, el aminoácido metionina, unido a este extremo. Por el otro lado,
el ARN de transferencia tiene esta secuencia de aquí. Esta secuencia de aquí es la secuencia que es complementaria al codón. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ARN de, ¿cómo se llama? En el ARN que vimos atrás, ¿verdad? En el ARN que vimos atrás, pues entonces nosotros teníamos en el ARN, teníamos el codón inicial, codón AUG. Este es el codón inicial. ¿Sí? Entonces, en el ribosoma, ¿verdad? Va a llegar esta molécula de ARN de transferencia y esta molécula de ARN de transferencia que es complementaria, ¿verdad? A esta secuencia va a tener un anticodón que es complementario a esto. Entonces va a tener un anticodón que es UAC. Y este ARN de transferencia, entonces este es el anticodón. Y este ARN de transferencia, entonces, va a también traer consigo un solo aminoácido. Este aminoácido que va a traer, en este caso, es el aminoácido metionina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, la traducción de un codón a un aminoácido está determinado por un código universal. Y este código universal es universal porque todos los organismos vivos utilizan el mismo código de nucleótidos a aminoácidos. Entonces, por ejemplo, la secuencia AUG, el ARN de transferencia lo va a traducir en forma de una metionina porque el código universal AUG nos va a dar un aminoácido metionina en bacterias, en humanos, en delfines, en plantas, en virus. Cualquier organismo que utilice un código genético, el codón AUG siempre lo va a convertir en una metionina. La secuencia, por ejemplo, UAC, lo vamos siempre a traducir en forma de tirosina. Entonces, acá tienen una secuencia de aminoácidos, de nucleótidos del gen, la secuencia de ARN, del ARN mensajero, y cómo cada uno de estos grupos de 3 nucleótidos que se llaman codones son traducidos en forma de una secuencia de aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok, entonces, nos quedamos en que el ribosoma, ¿verdad? Entonces tenemos una secuencia, imagínense que tenemos esta secuencia AUG, GGC, CAU, ¿verdad? GGC, hasta que aquí está el ARN mensajero, hasta el codón terminal. Entonces, este es el codón terminal, este es el ARN mensajero, este es el codón terminal. Y entonces el ribosoma se une acá. ¿Sí? La unidad menor está acá. La unidad mayor está acá. ¿Sí? Y entonces aquí van a ir llegando los ARNs de transferencia. ¿Sí? Y este ARN de transferencia pues carga un aminoácido. Entonces, en este caso, el ARN de transferencia que llega es uno que tiene un anticodón AUC y se une acá. UAC. Se une acá y luego pues carga el primer aminoácido, que en este caso es el aminoácido metionina. ¿Sí?
¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Sí, profe. profe. El siguiente que va a llegar, el siguiente ARN de transferencia, este es un ARN de transferencia. El siguiente que va a llegar es otro ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia tiene el anticodón CCG. Y este ARN de transferencia EGC codifica a una glicina. El siguiente codón, el siguiente ARN de transferencia, pues va a traer consigo al aminoácido glicina. Entonces va a venirse acá, se va a juntar con este, ¿verdad? Este CCG y el aminoácido glicina. ¿Qué pasó, mi amor? Ya voy a terminar, Ándale, espérame. ¿Ok? Ahorita te atiendo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora el ribosoma va a unir lo que va a hacer una vez que ya tiene dos aminoácidos, entonces el ribosoma cataliza la formación del enlace peptídico entre aminoácido 1 más aminoácido 2. Entonces, aquí va a formar ¿cómo se llama? Enlace aquí. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y una vez que ya eso, entonces lo siguiente que va a hacer, entonces los ARN de transferencia, ¿verdad? Traducen, como hemos dicho, son adaptadores que traducen la información de un codón a un aminoácido. ¿Sí? ¿Qué pasó? Venga. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces, ya una vez ¿cómo se llama? Que se produce esta unión, entonces el ribosoma, lo segundo que hace es que se va a deslizar en este sentido. Entonces, el ribosoma se mueve hacia el codón terminal. ¿Sí? Se va a ir deslizando. ¿Sí? Entonces, ya una vez que ya hizo esto, entonces se desliza al siguiente, entonces se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces va a incluir el siguiente ARN de transferencia, el que viene aquí, que es complementario con este. Entonces, GUA, perdón. Y este ARN de transferencia tiene otro aminoácido que es histidina, y así se va formando la cadena de aminoácidos. ¿Sí? De acuerdo, profe. ¿Ok? Este se llama la elongación. Esto se llama la elongación. Y cuando llegue al codón terminal, entonces el codón terminal le va a indicar dos cosas. El codón terminal, cuando llegue aquí, entonces, cuando llegue al codón terminal, entonces el ribosoma, cuando llega acá, entonces ese codón terminal, pues llega una secuencia que no tiene un aminoácido, y esta secuencia que no tiene un aminoácido le va a indicar al ribosoma que tiene que parar. Ribosoma para, cuando encuentra aquí, ribosoma para. ¿Sí? La cadena polipeptídica se separa, la cadena de aminoácidos se va a liberar, y lo que va a pasar después es que las dos subunidades se desensamblan. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya.
Ya. ¿Tienes hambrecita? Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ahorita te tengo. Ay. Ay. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, Entonces, profe. cuando llegue allí, cuando llegue a este, ¿cómo se llama? Entonces, cuando llegue a el codón terminal, UAA, entonces, aquí está el ribosoma, y entonces aquí está la nueva cadena polipeptídica, va saliendo por un canalito, la nueva cadena polipeptídica, esta es la nueva proteína, proteína, y entonces cuando llega allí, le indica que tiene que cortarlo, entonces lo primero que hacer es que va a cortar esta cadena polipeptídica para que salga, para que libere la cadena polipeptídica, y lo segundo que va a pasar es que el ribosoma se desensambla. Ribosoma se desensambla. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Sí, entonces literalmente se desensambla. Y en el caso de los policistrónicos, entonces se desensambla en un extremo y luego se vuelve a armar en el otro extremo, cuando llega al siguiente codón inicial, ¿sí? Se vuelve ¿cómo se llama? A reensamblar. Entonces, si aquí hubiera, entonces cuando llega a este codón terminal, entonces esta unidad mayor se desensambla, pero luego como aquí sigue una AUG, entonces simplemente se mueve a la derecha y luego se vuelve a ensamblar aquí. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo, Sí, profe. profe. ¿Ok? Lo último que voy a hablar hoy ¿cómo se llama? De la traducción, es que existen muchos aminoácidos, muchos antibióticos, que lo que hacen es que se unen específicamente al ribosoma procariote y causan inhibición de la síntesis de aminoácidos. Los principales antibióticos que inhiben la síntesis de proteína son tres familias: la familia de las tetraciclinas, la familia de los aminoglucósidos, porque son azúcares aminadas, y la familia de los macrólidos. Estos tres grupos de antibióticos van a tener efectividad contra el ribosoma y hacen distintas cosas. En el caso de las tetraciclinas lo que hacen es que se unen a la subunidad menor, y lo que causan es deformación del codón. Entonces la tetraciclina se une a la subunidad menor allí, y se une específicamente donde está el codón, ¿verdad? Entonces, donde va a leer el codón, entonces imaginen que tiene esta secuencia, A, y entonces aquí donde tiene que unirse el ARN de transferencia, este codón queda deformado, que es lo que hace la tetraciclina. Entonces imaginen que queda así, C, U, A. Entonces, en lugar de ser lineal, la tetraciclina causa que este quede deformado, y por lo tanto el ARN de transferencia pues no se puede unir a esta secuencia porque está toda deformada. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como actúan las tetraciclinas. Después de las tetraciclinas también son muy utilizadas para infecciones bacterianas, y esencialmente lo que hacen es que inhiben la síntesis de proteína porque deforman a el ARN mensajero. El otro grupo son los eritromicinas, los macrólidos, y los macrólidos lo que hacen es que hacen como un nudo y evitan que el ribosoma se mueva a lo largo del ARN mensajero, ¿sí? Entonces, digamos que es como un nudo. Entonces, imagínense que este es
este es como se llama el ARN mensajero. Entonces, lo que hacen los macrólidos, como la eritromicina, es que hace como un nudo. Entonces, hace como un nudo del ARN mensajero. Entonces, imagínate que mi mano es el ribosoma, y entonces el ribosoma se une, pero el macrólido no permite que se mueva a lo largo del ARN mensajero. ¿Sí? Los cloranfenicoles, los fenicoles, lo que hacen es que inhiben la síntesis del enlace peptídico, evitan que se produzca el enlace peptídico entre los dos aminoácidos. Y finalmente, los aminoglucósidos lo que hacen es que mueven el ARN mensajero de tal forma que producen errores en la traducción de la proteína. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos antibióticos, chicos, tienen distintos mecanismos, pero en conjunto todos ellos nosotros le conocemos como antibióticos inhibidores de la síntesis de proteína. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y ya sí, hoy sí, lo último que les quería comentar antes de irnos de vacaciones es que en bacterias, como no tienen núcleo, el ADN está en el citoplasma. Entonces, acá tenemos, mire, aquí está el ADN de una bacteria. Y aquí está, es una microscopía electrónica, aquí está el ADN. Y luego noten que aquí hay un montón de pelotitas. Cada una de esas pelotitas es un ribosoma. Y noten que en bacterias la transcripción y la traducción son simultáneas. Entonces, aquí en rojo se va formando el ARN mensajero de un gen y inmediatamente los ribosomas se unen a este transcrito y van a ir convirtiendo la información genética de un ARN mensajero en forma de una proteína, y por lo tanto las bacterias, como hacen este proceso de transcripción y traducción simultánea, las bacterias pueden producir cantidades grandes de proteínas en corto tiempo. Las bacterias tienen una capacidad para adaptarse al medio de forma rápida, y la forma como se adaptan al medio es produciendo nuevas proteínas, y los producen cantidades grandes de la nueva proteína porque su traducción y su transcripción son simultáneas. ¿Sí? ¿Estamos? Esto de nuevo únicamente ocurre en bacterias. En eucariotes no ocurre de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, chicos, lo último aquí, ¿verdad? Es que hay unos videos de la replicación y de expresión de los genes en procariotes, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo una dirección electrónica. Les voy a subir las presentaciones de aquí al viernes, entonces para que, pues, cuando tenga la oportunidad y esté en la playa y esté aburrido, y ya está aburrido del sol y está aburrido de estar, ¿cómo se llama?, descansando, entonces, pues se pueda poner a ver esos videos. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces se los dejo a más tardar el viernes las presentaciones para que usted pueda mantenerse al tanto para cuando regresemos, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, mi último mensaje, chicos, recuerden, protéjanse, ¿verdad? No se expongan de forma innecesaria, use su mascarilla, ¿verdad? Yo espero que todos estén vacunados a estas alturas, ¿verdad? Protejan a sus familiares, sobre todo a las personas mayores, ¿verdad? Y pues relájense, disfruten, y nos vemos en 3 semanas, nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe, bonito Sí, día. profe, hasta luego. Sí, profe. Muchas Feliz- gracias. Gracias, Nos profe, vemos. igualmente. Felices vacaciones. Hasta luego, profe. Gracias. Nos Igualmente, vemos. profe. Bye, bye. Ándale. Gracias, Ya profe. Que disfrute sus vacaciones también. gracias. Ya mi niña también quiere vacaciones. Sí, aquí van a estar mis vacaciones. Ya. ¿Ok? Bueno, chicos, felices vacaciones. Nos vemos. Bye, bye. Espérate.